Bueno, ahora nuestra adoración infantil, secretos de la felicidad. Buen día, chicos. Qué alegría estar juntos otra vez. Hoy quiero continuar con la historia de las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús enseñaba, las personas que lo oían eran muy diferentes. Habían sacerdotes, levitas, también ricos y pobres, hombres, jóvenes y ancianos, mujeres y niños. Para que sus enseñanzas fueran simples, Jesús hablaba de lo que era cotidiano y las personas lo escuchaban con mucha alegría. En este tiempo predicaba cerca del río Jordán y del Mar Muerto, que contenía tanta sal que no puede haber seres vivos en él. Las personas también sabían que la sal se usaba para conservar la comida y darle sabor. Entonces Jesús les dijo: ustedes deben ser la sal de la tierra. ¿Cómo? Sean buenos ejemplos de bondad, obediencia, amor, alegría, gratitud y felicidad. Ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos ser nosotros la sal que le da sabor a la vida de los demás? Pues hablando del amor de Jesús, visitando a los enfermos y cuidándolos, siendo generosos con todos, dando el mejor ejemplo. También saben que en esa época no había luz eléctrica. Las personas encendían lámparas de aceite para ver en la noche. Cuando encendían sus lámparas, las colocaban en un lugar alto donde iluminaran toda la habitación. Jesús dijo que lo que escuchaban que deben ser como luces. Con esto quería decir que debían actuar de manera correcta para ser el mejor ejemplo a los demás. Dejen que su luz brille ante las personas para que ellas vean las cosas buenas que ustedes hacen y den gloria al Padre. También dijo, cuando hacemos lo correcto, somos como la luz. Debemos hacer el bien y no creernos importantes, orgullosos, porque Dios es quien hace que su luz brille en nosotros. Claro, si nosotros se lo permitimos. Hoy es el día del pastor, aquí tengo a Jesús, quien es un líder especial que sirve a Dios en la tierra, llamado a ser y llevar la luz a todas las personas. Así que feliz día a nuestros pastores. Recordemos siempre, para ser como la luz o como la sal, debemos obedecer las leyes divinas, pero también debemos contemplar y amar a Jesús. Vamos a repetir nuestro versículo de hoy. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Salmo 94, 12. Ahora los invito a que oremos. Vamos a orar. Querido Jesús, ayúdanos a parecernos a ti, a ser como tú, para que podamos ser la sal y la luz que sazone a este mundo, Señor. Queremos, aunque muy chicos, que podamos mostrarles a otros tu amor, para que ellos sean tan felices como lo somos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis chicos, espero que les haya gustado la historia. Adiós. Feliz sábado y hasta la próxima. Besitos. Adiós. Los queremos mucho. Chao. Gracias, Señor, por acompañarnos. Bendice a Jesús que va a trazar tu palabra. Acompáñanos, Señor, porque todo lo hacemos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén. Bien, querida familia, entonces vamos a aprovechar este tiempo que nos queda para darle la palabra a nuestro amigo y hermano Jesús Sepúlveda, quien va a tener el tema de esta mañana. Jesús, el tiempo es tuyo. Gracias, Naudi. La próxima vez, de verdad, yo voy a traer a Claudia para que me presente, porque definitivamente lo hace mejor, pero vas por buen camino. Bienvenidos a todos. Me encanta verles, poder compartir esta mañana con ustedes el mensaje.
le he pedido a Dios que sea un mensaje que nos pueda ayudar. A mí me pasa generalmente algo particular cuando predico. Yo casi siempre estoy leyendo de mucha teología, y filosofía y teología, leo bastante, pero nunca predico de lo que leo. Es porque Dios siempre siento que me impresiona con otras cosas. Y digo, pero ¿por qué más bien no predico de esto? Pero siempre siento que Dios de una u otra manera me lleva y como que quiere tomar el tema. Y me ha hecho reflexionar y me hace sentir bien porque siento que Dios dirige. Y eso es lo importante, porque aquí ustedes no me vienen a escuchar a mí, sino que vienen a escuchar el mensaje que Dios tiene a través de su palabra, ¿no? Y confío y le pido a Dios que este mensaje pueda ser de ayuda y que nos pueda ayudar a reflexionar efectivamente a cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes unas diapositivas. Si no se ven, ayúdenme porque me han pasado varias veces que se queda la diapositiva en la primera página y la verdad es que no me va a ayudar si es así. Así que vamos a ponerla aquí y me dicen si se ve o no se ve. ¿Se cambia? Primero, bien, perfecto. El mensaje de esta mañana se titula El problema del perdón. El problema del perdón. Y para empezar me gustaría que ahí donde están, se tomen un minuto para meditar. Mediten en alguna ocasión donde podamos haber lastimado a alguien o quizás que hayamos cometido algún error y hayamos necesitado ser perdonados. Quiero que te tomes un minuto y trates de recordar si en algún momento de tu vida has lastimado a alguien, le has hecho algún daño, has cometido algo de lo cual te hayas arrepentido, te hayas sentido mal, hayas sentido remordimiento y luego quizás este sentido de culpa y hayas necesitado ser perdonado. Quiero que lo pienses y trates de recordarlo y cómo te sentías en ese momento. Hay gente que siente que no ha hecho mucho daño, pero traten de pensar, así sea pequeño, yo les voy a decir por qué. Ahora, mediten, en alguna ocasión donde les hayan hecho daño, donde quizás nos hayan hecho daño, meditemos en eso, y hayamos tenido que perdonar. Están estas dos circunstancias, ¿no? Y me gustaría que las pensaran y traten de recordar cómo se sentían aquella vez donde los lastimaron, donde ustedes se sintieron mal, quizás con rabia, con ira, porque a veces esto genera ira, tristeza, y que ustedes hayan tenido que perdonar. Si les fue fácil perdonar, si les costó, si estaban en esa disyuntiva, tratan de recordar esas dos cosas. Bueno, ahora quiero comentarles algo que tiene que ver ya con el tema, y es que el pecado siempre lastima. Eso es importante entender. El pecado no es una cosa abstracta, etérea, de la cual yo puedo decir, bueno, yo estoy pecando y no voy a afectar a nadie. Tengo que decir algo importante. Ningún hombre es una isla. Nadie puede decir que está solo y que sus decisiones no afectan a otro. Vivimos rodeados de personas y nuestras decisiones claramente van a tocar a las personas con las que vivimos, nos rodeamos, e incluso nuestras decisiones pueden llegar más lejos, por pequeñas que sean. Por eso el pecado a veces no tiene tamaño. El pecado es pecado porque va a terminar lastimando, porque aún lo que nosotros consideramos pequeño puede llegar a afectar profundamente. Hay lo que se conoce como el efecto mariposa, ¿no? Y hay un proverbio chino que decía, el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Este efecto mariposa dice, el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán al otro lado del mundo, ¿no? Y lo traigo a colación es porque a veces he conversado con personas y me dicen, bueno, yo no he hecho tanto daño, yo nunca le he hecho daño a nadie, así. Y a veces nuestras pequeñas decisiones, a veces lastimar de una forma pequeña a alguien, tú no sabes qué puede provocar. Porque a veces nuestras decisiones, por más pequeñas que sean, nuestras malas actitudes
Alguna conducta puede provocar o desencadenar algo. Y lo que quiero yo hacer énfasis en este minuto es que recordemos que efectivamente el pecado siempre lastima. Y va a llegar a puntos donde nosotros muchas veces quizás no nos imaginamos. Como versículos introductorios quería compartir con ustedes esto, y es que la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 11, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La Biblia aquí declara que todos somos pecadores. Bueno, Romanos 3:23 también lo dice, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que aquí no hay solamente un grupo que lastima o hace daño. No, aquí la Biblia dice que todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Y luego, bueno, en Romanos capítulo 2, versículo 1, hay un énfasis que es importante, que quiero que reflexionemos. Y es que dice la palabra de Dios, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y por eso los puse a reflexionar primero en estas dos cosas. Si ustedes quizás en algún minuto cuando les han hecho daño, les ha costado perdonar, los quise poner también a pensar si alguna vez le han hecho daño a alguien, si alguna vez han lastimado, porque la Biblia dice que nadie tiene excusa. Cuando juzgamos o decimos, bueno, pero es que yo quizás me lastimaron, pero ¿yo qué he hecho? Bueno, la verdad es que la Biblia nos pone a todos en el mismo plano. Tú que juzgas, a ti mismo te condenas. Y me gustaría que pudiésemos analizar una historia de un profeta y de un rey que nos va a ayudar a entender el mensaje de esta mañana. Y tiene que ver con el profeta Isaías. El profeta Isaías, este nombre bueno que tiene, significa Jehová es salvación. Interesante, ¿no? Era una persona que en Israel la mayoría de las personas tendían a ponerle nombres que tenían significado con Dios, ¿no? Fue uno de los profetas mayores de Israel, cuyo ministerio tuvo lugar durante el siglo VIII a.C. El ministerio profético de Isaías tuvo lugar en el reinado de Judá, perdón. Recordemos que el reino de Israel se había dividido en dos, en el reino del norte y el reino del sur. El ministerio de Isaías fue básicamente en el reino del sur, el reino de Judá. Y él estuvo durante 4 monarquías, la de Usías, la de Jotán, la de Acaz, la de Ezequías, 5, y Manasés. Y bueno, profetizó durante la crisis causada por la expansión del imperio asirio. La mayoría de su testimonio está dado en medio de la invasión que habían sufrido los israelitas a manos de los asirios. Y escribió, bueno, efectivamente el libro que lleva su nombre. Pero la Biblia cuenta una ocasión donde Isaías tiene una visión que es extraordinaria. Isaías ve la gloria de Dios. Ve estando allí el trono de Dios. Y dice Isaías capítulo 6, versículo 4 al 5, y dice, se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Traje esta colación porque efectivamente Isaías fue un profeta de Dios, un hombre que estuvo ministrando por muchos años. Sin embargo, Isaías era un hombre común y corriente. Cuando él vio la gloria de Dios, él lo que pudo decir era que él era un hombre de labios inmundos, que no era distinto al pueblo en el que vivía, porque también dice, habito en un pueblo de labios inmundos. Él aquí ven que no hace una distinción entre el pueblo en el que vive y él, sino que él se siente igual a sus contemporáneos. Y a veces digo esto, y digo esto en este contexto porque muchas veces nosotros sentimos que hay hombres que son los hombres de Dios, los profetas, y pensamos que esto es más o menos en esta escala. Dios, los ángeles, los profetas o hombres de Dios y los hombres. Como si estas personas fuesen distintas, modelos acabados, inalcanzables. Y claro, nosotros decimos, no, bueno, pero es que él era profeta, Dios lo llamó, él era un hombre santo. Y hacemos estas distinciones. Y la imagen que coloqué allí
Recuerdo, coloqué en Google hombre común y me pareció la imagen de este hombre que ven aquí. Un hombre común. El profeta Isaías era un hombre común. No era un hombre que nació con una aureola en su cabeza, que destellaba luz. No, era un hombre común. Un hombre común que tuvo que vivir situaciones complejas, como la que les voy a relatar ahora. Él estuvo, el último reinado en el que estuvo fue el de Manasés. La Biblia en el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 21, en el versículo del 1 al 10, empieza a relatarnos parte de la historia de Manasés. Es una historia muy conocida que yo, bueno, en algunas otras ocasiones también se las he relatado. Sin embargo, quiero hacer énfasis en un punto de la vida de Manasés. Dice la Biblia que de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Y el nombre de su madre fue Xiba. Y dice, versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos. Salta al versículo 6, y dice, e hizo pasar a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando hacer lo malo ante los ojos de Jehová. La Biblia dice que Manasés fue un rey perverso. Aquí hay una imagen de Manasés, no sé si la alcanzan a ver en sus teléfonos o en la computadora. La Biblia dice que Manasés fue un rey perverso que incluso hizo pasar a su hijo por fuego. Acá vemos, esta es la estatua del dios Moloch. Era un gigante de hierro que era hueco por dentro y le metían carbón para encenderlo, para que su cuerpo se calentara profundamente. Y aquí vemos a Manasés colocando a su hijo en las manos de este Dios y sacrificándolo de esta manera. Imagínense, es la perversidad del rey de Israel. Sin embargo, Dios levantó a Manasés, levantó a Isaías a predicarle a Manasés. Era el profeta que estaba en ese momento. Y fue a predicarles y a decirle que estaban haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y normalmente esto era muy común en los profetas, tener que ir a reprender a los reyes cuando se desviaban. Recordamos la ocasión donde David se equivocó y Dios mandó a Natán a decirle que estaban haciendo lo malo. Entonces ahora Dios manda a Isaías a hablarle a Manasés de lo que estaba haciendo. Y dice el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, versículos 12 en adelante, dice, versículo 10, dice, y habló Jehová a Manasés, claro, aquí por medio del profeta Isaías, y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Es increíble, porque la Biblia dice que Dios mandó efectivamente un mensaje para ellos, para Manasés, y ellos no escucharon. Y la Biblia dice que efectivamente, la Biblia no lo dice, perdón, pero la tradición dice que efectivamente cuando Isaías va a hablar a Manasés no le gustó lo que Isaías tenía que decirle. ¿Y qué hizo Manasés? Manasés no solamente le dijo, no, a mí no me interesa lo que tú vienes a decirme, sino que le dijo a sus guardias, aprisionen a este hombre, pónganlo en cadenas y mátenlo de la peor manera posible. Y aquí, disculpen la imagen, sé que es un poco gris, oscura, el que está colgado ahí, según es el profeta Isaías. La tradición judaica dice que Isaías fue aserrado, cortado por la mitad, por Manasés. Es más, si ustedes quieren, pueden ir a internet, en el mismo Wikipedia lo dice, la tradición talmúdica dice que Isaías murió, y por eso es que Hebreos capítulo 11, hay un extracto donde dice, y algunos anduvieron de aquí para allá, muertos a filo de espada, otros aserrados. Cuando dice Hebreos 11 aserrados, está haciendo referencia al profeta Isaías, que murió de esta manera a manos de Manasés. Imagínate, hizo pasar a su hijo por fuego, ahora mira lo que le hizo a este hombre.
David, un hombre común y corriente, un hombre que al igual que tú o yo quizás tengamos el mensaje de Dios y querramos predicárselo a otra persona. Y dice el versículo 11 de Segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, dice, mas luego, mira, perdón, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército rey de los asirios, los cuales con grillos aprisionaron a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Isaías había profetizado en medio de la invasión de los asirios, en este problema de los asirios? Bueno, los asirios llegaron nuevamente al rey de Israel, a Manasés, y se lo llevaron cautivo. Y dice la Biblia que allí en Babilonia, cuando se lo llevan cautivo, dice el versículo 12, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Cuando Manasés estaba en este punto de su vida, donde estaba mal, se acordó de que había un Dios. ¿A cuántos no nos ha pasado en estos momentos difíciles de la vida, cuando estamos en situaciones complicadas, que nos acordamos de Dios? Y la verdad es que hay que darle gracias a Dios que Dios es Dios, porque Dios no es como yo. Porque quizás yo reaccionaría cuando viera a Manasés pedirme perdón, le diría, ahora me vienes a pedir perdón. Ahora. No cuando estabas en un buen momento, quizás tomándote una limonada en tu casa, tranquilo, con tu riqueza y recordaste que yo existía, ¿no? Sino te acuerdas de mí ahora que estás mal. Si quieres yo te puedo recordar cosas. Mataste a tu hijo. Hiciste que el pueblo se desviara. Es más, mataste a un hombre que fue a hablar por mí, porque yo quería hablarte a ti, y tú me rechazaste. Y ahora vienes. Porque ahora tienes necesidad. Pero ¿sabes qué? Dios no es como yo. Porque la Biblia dice que, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. ¡Qué increíble! El Dios de misericordia, el Dios perdonador, que escuchó a Manasés, no solo lo escuchó y lo perdonó, sino que la Biblia dice que lo restauró a su reino. Y esto es increíble, porque ahora me surge la pregunta, ¿ustedes creen que Isaías va a ser salvo? Yo creo que sí, efectivamente, murió en el martirio. Y bueno, y por lo que dice la Biblia, Manasés se arrepintió y Dios lo perdonó. Ahora, ¿cómo será el encuentro de estos dos hombres? ¿Cómo será el encuentro entre Manasés e Isaías? ¿Cómo será la cara de Isaías cuando vea al hombre que ordenó que lo asesinaran de una manera tan cruel? Yo me imagino a Isaías hablando con Dios en el cielo diciéndole, Señor, yo quiero ver los libros, porque ¿cómo es posible que este hombre esté aquí? No puede ser, yo quiero ver los libros del juicio, porque esto, creo que aquí se les coló una persona que no tiene que estar. ¿Cómo es posible que este hombre esté aquí? Pues no, mis queridos hermanos, tengo que decirles algo. Cuando Isaías vea a Manasés, va a sentir una alegría profunda, porque hay algo que tenía Isaías, y es algo que debe tener todo cristiano, y es una actitud perdonadora. El cristiano no perdona porque se le ha pedido perdón. El cristiano perdona porque vive en una constante actitud perdonadora. Vive en esta actitud. Por eso es el mismo caso de Esteban. Ustedes lo recordarán. Esteban, que era un hombre también cualquiera, era un apóstol, era un diácono, un hombre común y corriente, y cuando estaba siendo apedreado, que ahí estaba Pablo, recuerdan que también dice que vio el cielo abierto, vio el trono de Dios y le dijo, Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Ya él estaba perdonando antes de morir, así que cuando él ve a Pablo en el cielo, él también va a sentir una profunda alegría. ¿Por qué? Porque vivía en esta actitud perdonadora. Y qué difícil es esto. Y cuando al principio les comentaba que reflexionaran si alguna vez efectivamente alguien les ha hecho daño, yo quería que nosotros reflexionemos en esta verdad, y es que nosotros no somos una isla, y el pecado nos afecta. Alguien quizás te ha hecho daño, te ha lastimado,
te has sentido mal. Incluso puede haber truncado tu futuro, tu vida, haber hecho que tus sueños se cayeran en algún momento. Isaías tuvo que enfrentar incluso la muerte misma por este daño. El pecado daña. Y vivimos rodeados en este mundo de pecado. Y no somos ajenos a esa realidad. Por cuanto vivimos en ese mundo de pecado, nos van a lastimar. No sé si me explico. Nosotros también, porque somos pecadores. Quería traerlo también. Nosotros también vamos a lastimar. Pero nos van a lastimar. Nadie está exento de que le tiren piedras. Y como Dios ha permitido que nosotros estemos en este mundo, porque cuando Jesús incluso oró con sus discípulos, les dijo, no dijo, Señor, sácalos del mundo. No, dijo, Señor, ya que están en el mundo, guárdalos del mal. Y como estamos en este mundo, el pecado nos va a lastimar, nos va a dañar, entonces nosotros tenemos que tener una actitud perdonadora, porque la necesitamos. Porque no podemos llegar al cielo con rencores, no podemos llegar al cielo sin haber perdonado. No puede ser, porque en el cielo esto no se va a dar. Pero entonces aquí surge la gran pregunta. Pero antes de eso, efectivamente aquí tenemos el perdón como necesidad. Y como les decía, por cuanto vivimos en un mundo rodeado de pecados, nos lastimamos constantemente. Y por eso la actitud perdonadora es la base de las buenas relaciones. Sin el perdón, las buenas relaciones no se mantienen. Los buenos matrimonios que se mantienen en el tiempo, se mantienen porque aprenden a llevar sus diferencias y a perdonarse mutuamente, a entenderse. De hecho, las relaciones cuando se quiebran, pasa, y de hecho en amistades, cuando tú estás empezando una amistad con alguien, tienen algún problema, como no se conocen y no está este perdón que va y viene, cuando pasa algo, uno tiende a alejarse y las amistades se quiebran. ¿Por qué? Porque no está esta actitud perdonadora. Por eso digo que es la base de las buenas relaciones. Pero aquí surge una pregunta, que no sé si les pasa a ustedes, pero les pasa a la mayoría. A mí me pasa, y por eso la traigo aquí. ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta tener esta actitud perdonadora? ¿Por qué nos parece increíble hacernos esta escena de Manasés e Isaías en el cielo? Y Manasés perdonando a su verdugo. ¿Por qué nos cuesta? Y ahí vamos a analizar una cosa que creo que nos va a ayudar a entender este interrogante que tiene que ver con un principio. Disculpen, aquí quizás si no se ve, la verdad tenía este texto porque quería leerlo prácticamente completo. Tiene que ver con una ocasión donde Jesús estaba en casa de Simón el fariseo. Jesús había hecho un milagro de sanación con Simón. Simón era leproso. Y Simón, en agradecimiento, invitó a Jesús a una fiesta, a comer, a su casa. Entonces, este relato que aparece en Lucas, capítulo 7, versículos 36 en adelante, nos va a ayudar a entender unas cosas muy importantes que tienen que ver con esto. Y dice la Biblia, un fariseo invitó a Jesús a comer, y Jesús fue a su casa, y estaba sentado a la mesa, cuando una mujer de la mala vida, que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con su cabello, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús, al ver esto, pensó, si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta qué clase de persona es esta que lo está tocando, una mujer de la mala vida. Entonces Jesús le dijo al fariseo, Simón, tengo algo que decirte. Y el fariseo le contestó, dímelo, maestro. Jesús siguió, le dijo, 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Y esta es la gran pregunta. ¿Cuál de ellos le amará más? Te hago esa pregunta para que reflexiones.
estando allí, yo diría al que se le perdonó más. Efectivamente, fue lo que respondió Simón. Y es que aquí hay un principio poderosísimo que Jesús trató de mostrarle a Simón. Pero las parábolas no son exactas. Las parábolas no son para hacer teología de sus detalles. Y ustedes ya van a darse cuenta por qué. Quiero hacer una pregunta. En esta parábola, Jesús está haciendo una comparación entre él y la mujer pecadora, ¿cierto? Hay claridad con eso. Jesús le dice, hay dos deudores. Jesús estaba relacionando a Simón y a la mujer pecadora que estaba allí. Y hay dos deudores, le dice. Y uno debía 500 y otro debía 50. ¿Quién debía 500? Según la mente de Simón, la mujer de la mala vida. Y según el pensamiento de Simón, él debía 50. Y Jesús dijo, hay dos hombres que deben, uno debe más y otro debe menos. Y aquí es donde digo que la parábola no es exacta, porque Jesús quiso mostrar que había un hombre que debía más y uno que debía menos, siendo que los dos debían de la misma forma. El problema no es cuánto debe uno y cuánto debe el otro, el problema es la conciencia de pecado. ¿Cuánto creo yo que debo? Y por eso es que a nosotros nos cuesta a veces entender el evangelio y vivirlo. Porque nosotros muchas veces nos sentimos mejores que otros. Yo, y lo digo, yo en mi sinceridad, yo digo, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo he estado casi toda mi vida en la iglesia. ¿Qué mal puedo ser yo? ¿Qué malo puedo ser yo? Y me he encontrado con esta realidad que le pasa a muchas de las personas que han nacido en la iglesia. Y que yo les digo que lamentablemente es un lastre que cargan muchas veces. Y es de no sentirse tan mal o tantos. Porque, mira, yo voy a conquistadores desde que era un niño. De hecho, fui aventureros, conquistadores, he ido a los campamentos. Yo nunca he sido borracho, nunca me he drogado. Yo nunca he sido malo. Claro, el que viene del mundo, él siente algo distinto. Pero, ¿qué pasa? La Biblia dice, ¿será que dice esto? Hay algunos justos y hay algunos no tan justos. O dice, espérate, no hay justo ni a un uno, pero hay unos que son menos justos y otros más injustos. La Biblia no dice eso. Dice, por cuanto todos pecaron. Y ese es el tema. Yo siempre he dicho, a veces el que juzga al homosexual se siente mejor que el homosexual porque es un adúltero él, pero él es un adúltero en su mente. Porque, claro, él está casado y él jamás le ha hecho daño a su esposa. Pero cuando ve a su vecina, le gusta profundamente, la desea. Pero eso es un pecado de 50 denarios. Pero el homosexual, ese es un pecado de 500. Claro, porque él es un depravado. Yo no tanto, debo menos. Y Jesús le dijo, mira, ¿sabes qué? Esta mujer desde que entró a mi casa, desde que entró a tu casa, no ha parado de llorar y de secar con lágrimas, de bañar con lágrimas mis pies y secarlos con sus cabellos. Ella tiene un agradecimiento profundo. Y aquí está la clave del perdón, que es el centro de este mensaje, que aparece en Lucas capítulo 7, versículo 47. Por esto te digo, Simón, y te lo digo a ti que me escuchas, que sus muchos pecados le son perdonados a ella, porque amó mucho. Pero a la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra, poco ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero yo te voy a decir algo más, al que mucho se le perdona, mucho aprende a perdonar. Porque el que ha sido perdonado, el que ha vivido y experimentado el perdón, sabe cómo se necesita el perdón, lo necesario que es el perdón, y aprende a ofrecerlo a otros. Por eso es que Isaías perdonó a Manasés antes de morir, porque él predicaba, no porque Dios se lo haya mandado solamente, él predicaba porque
Isaías había entendido el perdón que Dios le había dado. Él sabía que él no merecía nada, que él era un hombre de labios, como él decía, un hombre de labios inmundos. Yo no soy nada, no soy nadie. Yo soy un hombre pecador, malo, que he necesitado de ti. Y te doy gracias porque me lo diste. Y ahora yo le digo a él, y él no entiende porque él quizás era como yo antes. Y ese es el tema. El que no ha experimentado el perdón probablemente tampoco ha experimentado la salvación. Y si no has experimentado la salvación, yo te invito a que lo hagas. Y para eso hay que tener conciencia y pedirle a Dios, muéstrame si algo me falta. Porque a veces uno no tiene esa conciencia de pecado. Y como no tengo esa conciencia de pecado, porque no me he sentido pecador, me cuesta aprender a perdonar a otro. Y por eso yo te puse el ejemplo al principio. Medita, ¿te han hecho daño? Sí, porque vives en un mundo rodeado de pecado, te han lastimado, te han agredido. Pero recuerda aquella ocasión donde también lastimaste a alguien y necesitaste el perdón. Por eso la Biblia dice, tú hombre que juzgas, a ti mismo te condenas, no juzgues, porque tú también lo has necesitado. Por eso Isaías no juzgaba a Manasés. Por eso él fue tan abierto y abrió su corazón. La clave del perdón, queridos hermanos, queridos amigos, está en que nosotros aprendamos a buscar este perdón y a valorar que a nosotros también se nos ha sido perdonado. Porque en la medida en que nosotros entendemos la gracia, porque esto es gracia, y esto es lo que significa realmente donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es esto, es aquí. ¿Qué es sobreabundar? Tener la conciencia de pecado. No, pero es que yo no he matado a nadie. Pero tú tienes una profunda necesidad de Dios. Porque también eres pecador. Porque la Biblia dice que necesitas de Dios, por cuanto te has apartado también de Él, en la medida. Y si no te sientes pecador, yo te invito a que le digas al Señor, Señor, muéstrame quién soy yo realmente. Porque es en la base que entendamos esto, que tengamos esa conciencia, en que vamos a entender la salvación y en que vamos a poder perdonar a los demás. En conclusión, y para terminar, 1, tenemos que tener conciencia del perdón que necesitamos y debemos buscarlo constantemente. O sea, eso es importante, porque eso nos llevará a lo segundo. Esto nos llevará a tener una constante actitud perdonadora. En la medida que entendemos que hemos sido perdonados, no nos vamos a sentir en la capacidad de juzgar a otros y decirles, tú no mereces mi perdón, o yo no tengo por qué perdonar. No, yo tengo la obligación de perdonar, porque a mí se me ha perdonado mucho. Y en la medida en que entiendes esto, vas a tener paz en tu vida, porque el perdón genera paz, porque el perdón nos ayuda a tener vidas más tranquilas, vidas en amor, y que es lo que Dios quiere que un verdadero cristiano viva. Que el Señor te bendiga, ojalá puedas hacer esta tu experiencia, que puedas tomar este mensaje y ponerlo en práctica en tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que podamos experimentar la verdadera salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, Jesús, por este mensaje tan profundo, Maravilloso. tan maravilloso, tan especial. De verdad que es un mensaje que nos toca a todos, porque todos estamos bajo este plano, a los pies de la cruz. Todos estamos necesitados de ese sacrificio perdonador que Jesucristo hizo por todos nosotros. Así que sin duda alguna nosotros necesitamos vivir esta experiencia de sentir el perdón de Dios y en la misma medida también comprender que Dios desea que nosotros también perdonemos de la misma forma, que nosotros también tengamos la capacidad de perdonar a las personas que en algún momento puedan hacernos daños. Así que gracias por este mensaje. Si alguien tiene algún comentario que pueda agregar o alguna pregunta, este es el momento para hacerlo, antes de tener la oración. No, yo solo... ¿Sabes qué? Una vez que estaba finalizando Jesús, vino a mi espíritu, a mi alma, un regocijo, porque siento que esta mañana ha sido de verdad de principio a fin redonda. Estuvimos en la escuela sabática con Hernán, ¿no es cierto?, con la participación de algunos, y no obstante el mensaje de la lección era sumamente profunda. Y haber coronado todo esto, ¿no es cierto?, con el tema de Jesús acerca del perdón, hace que esta mañana de verdad sea de mucha motivación, de aprendizaje,
Así que personalmente agradecerles, como les decía, a cada uno de los oradores de hoy día, así también como el testimonio de Mónica, que cuando ella, ¿no es cierto?, hablaba también de que en algún momento le había costado el perdón, yo lo enlazaba en una de las PPT de Jesús, porque de verdad tremendo, así que le agradezco a cada uno, porque la verdad, como decía Inesita en la escuela sabática, uno espera con mucha inquietud el sábado para congregarse, para escuchar la palabra, y cuando te das cuenta que en el fondo el Espíritu Santo es con cada uno de los oradores, uno tiene, ¿no es cierto?, para esta semana el alimento que necesita día a día, así que agradecerles, chicos. Muchas gracias. Amén, amén. Amén, Muchas gracias. gracias por tus palabras. Pero, de verdad, alientan, animan y hacen sentir que vale la pena esto, compartir el evangelio. Yo quería solamente decir algo. Yo sé que esta frase es así como súper trillada, pero me acordé de esto de perdonar. Es liberar a un prisionero y darte cuenta de que el prisionero eras tú. Que es demasiado lindo saber que cuando nosotros perdonamos, si bien la persona perdonada es beneficiario, el que perdona encuentra liberación. Y eso es lo que más nos gusta. Por eso me encantó que lo hayas enfocado desde el perdonar, pero también el ser perdonado. Gracias por el tema. Gracias a ti también. Amén, amén. ¿Alguien más? ¿Algún último comentario para pedirle la oración a Jesús? Yo solo quiero decir de que a mí en lo personal es como siento que Dios nos está hablando, que Dios nos está enseñando, que nos está educando, que nos está llevando a más conocimiento y en la presencia de Dios y cómo nos ama por medio de ese amor que nos está guiando. Es lo que yo siento al término de esto, bueno, a medida que Jesús iba relatando este sermón. Y agradecer a Dios también que está iluminando a nuestros grandes oradores, y gracias a Dios que tenemos esta persona. Y la verdad es que es muy lindo escucharlo y me da una paz y una tranquilidad. Es como un alimento muy rico que uno come en cada, ya sea en la escuela sabática y en este sermón. Así que un abrazo a todos y un abrazo, hermano, los quiero mucho. Gracias. Gracias por estar. Gracias, hermana Inés. Igual te queremos también. Gracias por participar siempre y estar activa cada sábado en todos los programas de la iglesia. Bien, Jesús, te damos la palabra entonces para que puedas despedirnos en una oración después de escuchar este tema tan interesante y tan importante. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias a esta hora que hemos sentido esta mañana, la bendición de tu presencia, a través de tu palabra, Señor, a través del compartir entre hermanos. Saber, Señor, que tienes un plan para cada uno de nosotros, que quieres, Señor, que podamos conocerte cada día más, poder reflexionar en las realidades que nos presentas, y que sobre todo, Señor, quieres transformar también la vida de todas las personas que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud correcta, a vivir a la altura de Jesús, a comprender, Señor, que necesitamos de ti, de tu amor, de tu perdón, de tu salvación. Y en la medida también de lo posible, ayúdanos a aprender a perdonar, porque tú nos has perdonado a nosotros también. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones, límpianos, perdónanos cada día más. Y ayúdanos, Señor, a como iglesia poder estar todos juntos cuando tú vengas en nombre de los cielos. En Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana por el mismo canal a la misma hora. Así que sean todos invitados de antemano. Bendiciones para todos. Amén, amén. Bendiciones y que me perdonen, hermanos. Y para mí, si les he fallado y si les debo dinero, perdónenme. Perdonen. Que le debo dinero. Perdón, yo olvido, Jesús. Perdón, yo olvido, Jesús. A lo que deben Perdón, dinero. El perdón es paz. Si alguno debe arriendo, perdón y olvido, Kenny. Yo perdono al que trabajó en mi casa, se me cayó todo lo que hizo, pero por el viento, pero perdón.
Bueno, hermano, cosas que pasan. Hermano, Oh, es broma, está muy bonito. perdón y olvido, hermano. Sí. Adiós, feliz sábado. Feliz Feliz sábado. sábado a Feliz todos. sábado a todos. Feliz sábado.